Muy bien, seguimos en Monitor Económico, vamos a hablar nuestro espacio de entrevistas y queremos hablar sobre un tema sumamente interesante porque venimos desarrollando ya hace varios programas toda esta tendencia que hay hacia instrumentos financieros que tienen un componente o como principal objetivo la cuestión de la sostenibilidad. Y ayer en hora de la tarde nos enterábamos que la Agencia Financiera de Desarrollo emitía 100.000 millones de guaraníes en bonos sostenibles. Es la primera emisión que hace dentro del mercado de capitales con esta característica. Entonces, cuando nos enteramos de eso, dijimos, bueno, vamos a hablar con ellos, que nos cuenten en detalles cómo ha sido esta operación, los objetivos que se persiguen y todo esto que se viene hablando de la sostenibilidad y la sustentabilidad, que está trazado en prácticamente todas las actividades económicas, no solamente la cuestión financiera. Y para ello está Dominica Zavala, ya es miembro del directorio de la AFD, a quien saludamos y agradecemos que esté ya con nosotros aquí en 5 días. ¿Cómo estás, directora? Muy buenos días. Muy buenos días y bueno, muchísimas gracias por invitarnos en este espacio. Para nosotros un día muy orgulloso ayer de la AFD, porque realmente creemos que fue un hito y es fruto de varios años de trabajo. Entonces, claro, estamos muy contentos y gracias por invitarnos al programa para comentarles un poco más sobre lo que pasó ayer. Bueno, y ahí quería ir ya plenamente a los detalles. Estoy mirando un poquito acá lo que es el resumen. Dice los bonos, bueno, la emisión se hizo a través de la Bolsa de Valores de Asunción, cuenta con una garantía del Tesoro, me parece importante eso, y tiene un corte mínimo de 1 millón de guaraníes a 3 años de plazo y una tasa del 7% anual. Esas son algunas de las características un poco de este bono que se lanzó el día de ayer. Bueno, si me permitís un poco, me gustaría ir un poco más atrás y comentarles un poco sobre el instrumento en sí. Okay. Los bonos sostenibles, o como la gente conoce, bonos verdes, o bonos sociables, ¿verdad? Porque los bonos sostenibles tienen objetivos tanto sociales como verdes. Son un instrumento que se empezó a utilizar bastante en América Latina. En 2019 fue como todo el trabajo reglamentario, 2021 fue su pico, su auge. 2022 obviamente tuvimos un incremento de tasas, entonces se desaceleró un poco el mercado, pero hoy en día representan entre 16 a 18% del mercado total de emisiones de mercado de capitales, y en América Latina representan el 30%. Entonces es un número significativo. Desde su inicio como instrumento ya hay más de 4 trillones, en inglés es 4 trillones, sería 4 billones en dólares de este tipo de instrumentos en el mercado global de capitales. Dentro de yo siempre digo, este universo de lo que son bonos verdes, bonos sociales o bonos linkeados a la sustentabilidad, existe como dos grandes universos, ¿no? Los bonos sostenibles, que son el uso de recursos, que yo digo, voy a emitir un instrumento de deuda, voy a utilizarlo con un objetivo verde, ya sea para el mejoramiento de agua, ya sea para reforestación o recuperación de napas acuáticas. Y tenemos los bonos sociales que tienen objetivos sociales, y tenemos bonos sostenibles que tienen objetivos ambos, ¿no? Sociales y ambientales. Pero existe otro instrumento, otro universo que está ganando preponderancia, que se llama los Sustainability Linked Bonds, o los bonos linkeados a la sostenibilidad, donde va un paso más allá y te premia por superar tu meta de emisiones, por superar tu meta de provisión de agua, así sucesivamente. De hecho, Uruguay en relación al soberano fue uno de los primeros en emitir este tipo de bonos, ¿no? Cada vez más los corporativos están entrando también a esto. Este mundo está dominado también por las emisiones, principalmente por los bancos. De hecho, si bien la AFD es el primero en emitir un bono sostenible en el mercado local, ya hubo experiencias de banca corporativa en emisión de green loans, ¿no? Que son préstamos verdes, que se hizo en el caso, creo que Banco Continental había hecho su emisión en su momento. Lo había hecho a nivel internacional. A nivel internacional. Captando fondos de afuera, Claro. me acuerdo. Donde solamente pueden utilizar esos fondos para hacer préstamos relacionados a temas Exacto. verdes, ¿no? Y en este caso, ¿los fondos irían a qué tipo de proyectos? Bueno, en el caso de la AFD particularmente, nosotros empezamos este trabajo ya hace bastante tiempo. Primero con una cooperación técnica con el Global Green Growth Institute, que es una institución que nos ayudó a armar todo el marco regulatorio para hacer un análisis bastante escrutinado de lo que sería la
la capacidad de poder reportar para estos tipos de instrumentos. Hicimos las categorías elegibles verdes y las categorías elegibles sociales. Y la emisión, o sea, los recursos de esa emisión van a ir a financiar categorías verdes elegibles, que le llamamos así, donde tenemos temas forestales, agricultura sostenible, manejo mejor de agua, también en todo lo que sería ganadería silvopastoril, la parte forestal, eficiencia energética. Eso en el lado verde. Por el lado social tenemos tenemos pymes, mi primera vivienda, créditos financiados a pymes mujeres. Entonces tienen objetivos sociales. Básicamente el uso del procedimiento de esa emisión tiene que ir particularmente a financiar esto. No significa que estas categorías son cerradas, porque estas categorías pueden ir creciendo. Podemos ir inclusive pensando en un modo de transporte en el futuro, pero este es como el inicio de ese ejercicio, ¿no? Porque requiere mucho más nivel de reporting, un esfuerzo mayor para la AFD, es ejercer toda una musculatura, pero nosotros creemos, por lo menos desde la banca pública de segundo piso, tenemos un rol para generar, ser el primero y generar confianza en el mercado local, claro, de que este tipo de instrumentos se pueden hacer y bueno, y compartir obviamente nuestra experiencia en ese proceso. Ese rol tan importante que tiene una banca pública de abrir caminos sobre instrumentos nuevos, ¿verdad? Teníamos, le quiero pedir a los chicos de técnica algunas imágenes, pues nos parece muy ilustrativo que podamos ir mostrando. Esto, por ejemplo, acciones claves de la AFD para acceder a fuentes de financiamiento. ¿Qué nos explica este cuadro, directora? Bueno, mira, como te comenté al inicio de nuestra conversación, nosotros ya tenemos una trayectoria de venir preparándonos para este momento, ¿no? Sí. Nosotros somos entidad acreditada para ser receptores de recursos del Green Climate Fund, que es el Fondo Verde para el Clima. Hicimos todo ese proceso porque es un proceso bastante arduo. Un resumen histórico. Un resumen histórico, pues vamos a mostrar que no es solamente un punto. Claro, estamos es lo viendo que ya venimos haciendo. la punta del iceberg, claro, exactamente. Después, si no me equivoco, acá está, 2017 se presenta el proyecto de Fondo Verde. Se presenta el proyecto de Fondo Verde para el Clima, que es nuestro proyecto de eficiencia energética. Después se aprueba localmente. En el 2018. Sí, y tenemos... 2022 dice, AFD lanza el proyecto de eficiencia energética. La eficiencia energética, que te comenté que es una categoría elegible para este tipo de recursos. Eso significa el cambio de una matriz energética de combustibles fósiles hacia una matriz más limpia, o el uso más eficiente del agua, o el mejor manejo de recursos, cambiar tu flota, o sea, tiene muchas categorías, ¿no? Claro. Y después... Este año, lo de el marco y la emisión de los bonos sostenibles. Exactamente. Como te comenté, ahora en septiembre nosotros anunciamos la finalización de nuestro marco regulatorio. Después pasa lo que se llama la segunda opinión, que es como un rating de nuestra situación para poder estar en qué condiciones estamos para emitir eso. Y ahora hicimos esta emisión que creemos que va a ser el primero, ¿no? De hecho, dentro de lo que es la Superintendencia de Valores, es la primera operación de bonos sostenibles registrada en la bolsa. Mira. Y eso es un hito histórico porque realmente, más aún con los momentos de tasas altas, vimos en América Latina mucho más emisiones en moneda local, emisiones más pequeñas. Yo creo que esa musculatura, más hasta aún para los corporativos, y bueno, obviamente en menor medida en América Latina, los gobiernos locales están ya haciendo ese ejercicio. Este instrumento es más pensado para el sector corporativo, ¿verdad? O para empresas, ¿verdad? Claro, o sea, la verdad que es interesante porque cuando se inicia este proceso en América Latina, principalmente, se inicia para el proceso corporativo, pero el primer emisor y el más sofisticado fue Chile, ¿no? Ellos hicieron su operación en 2019, muy enfocado en todo lo que es transporte y cambio de matriz energética. Y en Brasil, por ejemplo, que es un caso interesante, no hasta este año ellos hicieron una emisión soberana. O sea, principalmente lo que predominaba era la emisión corporativa, y en este universo de emisión corporativa son los bancos, ¿no? O sea, hacer emisiones externas para poder capturar mejores fondos, para hacer préstamos ya que están etiquetados, ¿no? Y hoy en día, como te digo, el
ese universo va evolucionando y hoy estamos pasando más hacia, los soberanos están mirando este instrumento de lo que son los bonos linkeados a la sustentabilidad, donde si vos accedes o cumplís ciertos objetivos, siempre en el caso de Sabespi, que es la empresa de aguas de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo, ellos hicieron una emisión de bonos linkeados a la sustentabilidad, donde ellos querían reducir la pérdida de agua. Entonces, si ellos superaban tal objetivo, el préstamo bajaba de la tasa de interés. Entonces, premia el buen comportamiento. Ahí tenemos también los beneficios, dice emisores, tasas de interés reducidas, mayor diversificación, liderazgo, reputación, impulsar la coordinación. Para el país también es acceso a recursos financieros, permitir la implementación de estrategias climáticas, que justo le escuchaba al presidente de la República hablando un poco de esto cuando estuvo hace poco en la COP28 que mencionaste hace rato. Y para los inversores, inversión en proyectos e iniciativas sostenibles, ¿verdad? Y reducción del costo, dice, de la debida diligencia ambiental y social. Claro, pues para acceder a esto y eso también no está esa parte importante. Sí, y no es menor lo que mencionas, Samuel, creo que es muy importante, más aún ahora, hace 2 días vimos el cierre de la COP28, donde básicamente 200 países cumplieron un anhelado deseo de llegar a un acuerdo a lo que es la transición hacia afuera de los combustibles fósiles. Sí. Y uno de los compromisos, más aún de los países desarrollados, fue triplicar las inversiones en las energías renovables, ¿no? Y eso creo que es una oportunidad enorme para el Paraguay y también para el flujo de financiamiento, lo que le llamamos el flujo de capitales sostenibles, donde Paraguay pueda ser un país receptor de ese tipo de capital, ¿no? Qué bueno. Quería pedirle también a los muchachos si nos pueden poner, hay una parte donde habla de uso de los recursos, ¿verdad? De forma gráfica, si podemos poner también eso. Ahí está. Ahí hablaba entonces un poco, directora, de lo que decía, el tema de la cuestión forestal que estuvimos hablando, el tema del campo, acceso a la vivienda, para las MIPYMES, hay una gama de destinos que pueden tener estos fondos. Así mismo, mira, yo siempre digo, la AFD desde el 2006, desde el momento de su creación, ya viene haciendo desarrollo. Y esto es un instrumento más para que nosotros podamos diversificar nuestras fuentes de financiamiento en trabajos de sostenibilidad que ya hacemos, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, si te fijas en nuestra cartera de productos, de hecho, la gran mayoría son productos que son calificables para este tipo de financiamiento, ¿no? Ahora el siguiente desafío es el proceso de reportaje y de debida diligencia para poder garantizar que el uso de recursos sea dentro de todos los indicadores, ¿no? Y ahí se hace, disculpame, se hace una debida diligencia para acceder al crédito y después de un seguimiento también. O sea, es todo un ciclo. Es todo un ciclo. Es un ciclo porque te da, yo siempre digo, ir al siguiente nivel de reporting y de debida diligencia y de resiliencia y de escrutinio cuesta, pero eventualmente te habilita para que vos seas receptor de mejor tipo de capital. Claro. Y es un proceso, ¿no? El trabajo que tiene que ir en el área de reporting siempre va a ser un desafío, pero una vez que generas esa musculatura, yo creo que garantiza que la AFD opera con un tipo de nivel de capital que es responsable y que garantiza el uso eficiente de los recursos. Claro. Y después también a los que acceden a este tipo de fondos le da una expertise de cuando van a negociar ya con otros, o la apertura de otros mercados, ahora que se están abriendo tantos mercados también para la exportación, por ejemplo, en el sector industrial. Vos ya tenés la musculatura, ya hiciste el proceso, ya pasaste por sistemas de filtros similares, entonces ya tenés la experiencia, digamos, de ese tipo de cosas. Y el uso de este tipo de capital, como digo, da mayor escrutinio, pero te prepara para mayores capitales y mayor nivel de exigencia y en ese sentido, mejores precios. Claro. ¿No? Y en este caso, volviendo a la emisión que se hizo el día de ayer, ¿cómo estuvo la demanda? ¿Cómo reaccionó el mercado? Porque esta fue un primer paso, digamos, que se dio. Y es un primer paso. Nosotros hicimos un trabajo bastante arduo con la Bolsa de Valores y también con GGGI y con distintas otras organizaciones para contarles sobre el instrumento. La verdad que la Superintendencia de Valores también fue un aliado clave en el proceso de enseñanza.
obviamente todo esto se hace a través de la bolsa de valores, entonces nosotros Sí. no podemos saber un poco quién estaba detrás Pero lo más importante es que con un instrumento tan novedoso pudimos colocar todo. Entonces, eso yo creo que es el éxito, ¿no? Claro. El hecho de poder colocar el 100% y que hubo mucho interés por parte inclusive de otras corporaciones, decir, bueno, nos interesaría saber cómo se estructura algo así, podemos también contar nuestra experiencia y como digo, esto no es ajeno tampoco al sistema financiero porque ya tuvimos otros corporativos que ya hicieron el proceso de emisión externo. Claro, ¿no? claro. Y creo que es hacia esa internalización y hacia esa conexión hacia el capital externo es donde estamos avanzando como país. Y ahí te hago una consulta más, directora. El año que viene se estima que va a avanzar mucho más todos estos grandes proyectos forestales que hay en Paraguay con lo del tema de esta industria de la planta de celulosa hacia el norte del país. La AFD se está preparando también con instrumentos financieros como para poder acompañar todo ese desarrollo que vamos a tener en los próximos años. Es interesante que mencionas eso, Samuel, porque la AFD de hecho tiene un producto proforestal, que es un producto que tiene 12 años, pero no es hasta que se creó el mercado o hasta que hubo una demanda por parte del mercado que se empezó a utilizar ese producto. Sí, sí. Entonces pasamos de un año a otro a tener, hoy en día representa 23% de la cartera de la AFD. O sea, y lo importante que es... 23 ya hoy. 23%. Porque lo que pasó con el Fogapi también, que era un instrumento que estaba ahí que después tuvo una por eso es interesante porque reacción. tenés que tener una demanda de Claro, mercado, ¿no? Porque claro. tal vez existían o no habían contratos forwards para la compra de madera. Entonces, a través de eso también se instrumentaliza la posibilidad de generar mayores productos. Y siempre tenemos que recordarnos el objetivo misional de la AFD, que nuestro objetivo es resolver fallas de mercado en el sistema financiero. Entonces, ahí donde hay una ventaja competitiva, donde se están instalando empresas, donde necesitamos instrumentos financieros para otorgar mejores tasas y plazos, la AFD tiene que entrar para complementar el sistema financiero. Claro. Y eso es algo que está ahora sucediendo con un instrumento que ya teníamos, pero no se movilizaba porque no había mercado. Claro, claro. No, y ahí por eso recordaba lo del Fogapi, porque creo que pasó algo parecido. Bueno, mira, Claro. la Fogapi lo teníamos hace, o sea, ya tenía bastante tiempo y solamente cuando ocurrió lo de la pandemia, ahí se disparó. Tuvimos a tener, Claro. no sé, 1000 garantías por día. O sea, es interesante cómo los instrumentos están ahí a veces. Pero ¿sabes qué es lo bueno, directora? Que tenían el instrumento. Sí. O sea, el instrumento estaba. Entonces, cuando hubo la necesidad o el mercado necesitó, rápidamente se activó. Eso me parece importante. Y eso es importante también en esto, Samuel, porque hoy en día estamos incursionando en esto y es importante que la AFD tenga la musculatura de hacer eso para cuando después otros corporativos o bancos estén interesados, nosotros podamos compartir eso, ¿no? Además también con estas emisiones, con estas características, ustedes generan como una especie de curva de referencia. Porque así el mercado, cuando se prepara para hacer o un privado Claro. o otro, ya ve más o menos en qué tipo de tasa ustedes pudieron colocar y les dan le abren el camino al mercado. Y como digo, y es un proceso porque ponete a pensar que representan más del 30% de la emisión del mercado de capitales a nivel de América Latina. Y en Brasil es impresionante, Chile, Perú, Colombia. Entonces estamos caminando hacia ahí. Y creo que es importante el rol de la AFD de dar el primer paso a nivel local y bueno, y poder compartir con ustedes y con todos los interesados nuestro camino hacia eso. Sí, no, realmente es fantástico, ¿verdad? Y también en esto de poder tener una mayor diversificación o un portafolio mucho más amplio, sobre todo también, no solo pensando en los inversores locales, sino también pensando ya para afuera, ¿verdad? Cuando vienen, porque supongo un inversor internacional viene y pregunta, ¿y dónde está este tipo de instrumento? ¿Verdad? Y que ya exista en Paraguay, eso es sumamente interesante. Y que ya exista, y nosotros tenemos la capacidad también eventualmente de hacer una emisión externa en el caso que las tasas estén favorables, donde que nos puede dar mayor musculatura, ya haber teniendo desarrollado el producto internamente, tener la musculatura, hacerlo localmente. Yo creo que en el futuro, si la AFD hace una emisión externa, ya tendría que tener estas características, ¿no? Porque los inversores mismos te piden, ¿no? Y hay un pool de inversores a nivel internacional que
realmente, o sea, solamente buscan este tipo Este tipo de instrumentos, así sí, mismo. sí, no, realmente. Por último, antes de olvidarme, el tema de las tasas mencionaste hace rato. El tema de que el Banco Central esté bajando sus tasas, ¿les afecta a ustedes? ¿Les beneficia o no, verdad, a la hora de salir con este tipo de productos al mercado? Bueno, en este instrumento particular estamos nosotros en un proceso, obviamente, de baja de las tasas a nivel local y también a nivel internacional. Después del último anuncio de la Fed, se prevé que por lo menos para el segundo semestre de 2024 las tasas de la Fed empiecen a bajar. A nosotros obviamente nos beneficia una bajada de tasas, porque hoy nosotros muchos de los instrumentos, si te fijas, es un instrumento a 3 años, porque estamos en un contexto de tasas altas. Entonces, Claro. al transitar hacia unas tasas menores, nos va a ayudar muchísimo más para poder emitir a un plazo más largo y también de continuar financiando lo que financiamos hoy, porque 70% de nuestra cartera es en moneda local. Claro. Entonces, nosotros nos golpeó mucho el tema de las tasas altas, pero también sentimos que, como te dije, el primer rol del Banco de Desarrollo Nacional es resolver fallas de mercado, el segundo es un rol contracíclico. Entonces, en un momento de tasas altas y de mucho del pacto de la sequía, la AFD mantuvo sus tasas en el sector de vivienda, que ayudó a dar mucho empleo. Entonces, es siempre ese rol, ¿no? Ese rol de ahora aprovechar y enfocarnos mucho en complementar seguramente productos financieros que en sectores que hoy en día van a necesitar un empuje más porque el sector financiero no los conoce, ¿no? Y eso está pasando en el sector forestal, está pasando en el sector de biocombustibles y en todo este tipo de nueva categoría de exportaciones que va a empezar a incurrir el Paraguay. Totalmente. Directora, muchísimas gracias No, por favor. comentarnos sobre esto. Muchísimas felicitaciones también por la emisión, ¿verdad? Sí. Que fue exitosa. Y bueno, le agradecemos por la visita. Bueno, muchas gracias por invitarnos y bueno, y solamente recordarles que en la AFD estamos abiertos a compartir esta experiencia y bueno, muchísimas gracias por el espacio.